Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un lunes más aquí en nuestro canal de YouTube, donde os estamos acercando todo lo relacionado con el estándar KNX, y en esta ocasión os vamos a enseñar mediante unos tutoriales los dispositivos del fabricante Denui más interesante, a lo que nosotros consideramos que pueden ser más interesantes en tus proyectos. Así que nada, estamos ansiosos por enseñaros cosas muy interesantes del fabricante Denui. Si os parece bien, comenzamos. Bueno, pues vamos a empezar con las botoneras que tiene el fabricante de Denui. Son dos modelos o dos tipos de botoneras en cristal. Una es la Lauka, que es la que a mí realmente más me gusta, y luego es el modelo DOT, que es un modelo más económico, que bueno, hace algunas cositas también interesantes, pero a mí realmente la que me gusta es la Lauka DOT, la Lauka, por lo que os voy a contar ahora a continuación. Mirad, en la Lauka, este modelo, ¿veis? Vamos a sacarlo. Una cosa que tiene interesante este mecanismo en cristal, esta botonera en cristal, mirad qué sencillita es. Es importante decir que las botoneras de Denui no llevan alimentación adicional a 24 voltios. Eso es muy importante. Hay muchas botoneras que necesitan alimentación adicional a 24 voltios. La de Denui no. Bueno, pues lo que os iba a decir, si os fijáis en el canto de esta botonera, ¿veis ese filito que tenéis ahí? ¿Eso? ¿Veis eso? ¿De acuerdo? Ese filito es un marco que cambia de color en distintas tonalidades según unos LED RGB que tiene su interior. Por tanto, podemos crear escenarios donde ese marco se pueda poner en una tonalidad determinada, por ejemplo, cuando hay una temperatura determinada, o podemos diferenciar las botoneras que son de alumbrado de las botoneras que son de clima, o son de persiana, simplemente haciendo que el marco se ilumine en un color especial, no sé, amarillo, verde, azul, el que sea, ¿de acuerdo? Esta botonera me gusta mucho porque ese tipo de tonalidades te da un juego, luego a efectos de estética te da un juego en el proyecto muy importante, ¿de acuerdo? Vamos a ver las características que tiene esta botonera. Voy a sacar la ficha técnica, sobre todo para ver el consumo, porque ya que no tiene alimentación adicional. Bueno, aquí nos dice que consume menos de 10 miliamperios, como lo estándar que tenemos para cualquier dispositivo. Podemos programarlo ya a partir de ETS4, así que esos que tengan, aquellas personas que tengan la versión 3 de ETS, no podemos programar con ETS3. A partir de la versión ETS4 puede trabajar en temperatura hasta de 45 grados. ¿Qué más cosas interesantes? ¿Qué más cosas interesantes puedo mencionar? Pues su montaje es igual que el de un mecanismo convencional, ¿de acuerdo? Es muy sencillito. Y ahora después veremos en su base de datos DTS, vamos a ver qué cositas podemos hacer con este dispositivo Lauka, ¿vale? Bueno, este es un modelo. El otro, este modelo es un modelo donde, si os fijáis, la parte central, donde el otro modelo tenía un marco RGB que cambia de color, aquí simplemente es un marco que lo tiene o bien en cromo o no sé en qué más marcos. Tiene varios modelos. Uno es cromo y otro es cobre, en dos modelos, en cromo y en cobre. Este es el modelo cromo, ¿de acuerdo? Es exactamente igual que la otra, ¿de acuerdo? En tamaño, en todo, y la tienen también en dos colores, en blanco y en negro. Este sería el modelo de la Lauka y este de la Lauka Dot en blanco, ¿de acuerdo? Estos cuadraditos indican que esta botonera es de 8 teclas, ¿de acuerdo? De 8 accionamientos. Y también se iluminan mediante LEDs de colores. Se iluminan también esos accionamientos, ¿de acuerdo? Que luego lo veremos. A efecto de precio, bueno, sabéis que Denui tiene componentes muy económicos, a diferencia de otros fabricantes. Bueno, pues por ejemplo, de 8 teclas, voy a mirar en catálogo, esta botonera cuesta 155 euros, precio catálogo aquí en España, sin impuestos. Luego hay que añadirle los impuestos. Estoy hablando sin descuento a integrador o descuento por compra en nuestro portal web de KNX School, ¿de acuerdo? Y este que tiene el marco en cristal de 4 pulsadores,
pues sale unos 138. Podéis pensar, bueno, es que este es más caro porque tiene, claro, tiene 8 teclas, 4 teclas, este tiene 8, tiene más teclas, este cuesta un poquito más, este cuesta 150, este 130 y tanto. Bueno, pero a mí realmente me gusta más este por el tema del efecto que hace que puede cambiar de color el marco. Y eso, no sé, da un juego bastante interesante, ¿de acuerdo? Vamos a ver las características de esta. Vamos a ver las características de esta. También consume menos de 10 miliamperios. Ya se programa a través de ETS5, es decir, ya no tenemos aquí la versión 4. Aquí te dice que hay que programar a partir de la versión 5. Y puede trabajar también hasta 45 grados. Y bueno, y que tiene sensor de temperatura, luminosidad y función de termostato. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la botonera es capaz de leerme la temperatura y tiene una función para realizar un control de clima, ¿de acuerdo? De poner en marcha o parar un clima en función de la temperatura que está leyendo. Y también tiene función de luminosidad, que entiendo que es que detecta la luminosidad y en función de eso se cambia el brillo que tienen sí los iconos de la botonera. Entiendo que es eso, lo veré cuando programe ahora en ETS, cuando vea la base de datos lo voy a ver. Pero creo que va a andar por ahí los tiros, porque muchas veces si tú lo colocas, por ejemplo, en un hotel y la botonera está encendida, estos botones, estos LED molestan. Hay gente que cuando se acuesta apaga las luces, esto puede molestar. Entonces, en función del tipo de brillo, si hay mucha luz o claridad de aportación de luz natural, pues se ilumina más para que se pueda ver. Conforme hay menos luz, pues no hace falta tanta claridad para que se vea la botonera. Con que brille un poquito, basta. Entonces no hace falta que brille tanto, ¿de acuerdo? Yo creo que el sensor de luz va relacionado con esto, que lo veremos ahora después, ¿de acuerdo? Bueno, decir una cosa interesante, y es que tener en cuenta que junto con la botonera va un pequeño chasis de plástico que nos permite cogerlo al cajillo universal, ¿de acuerdo? Este chasis de plástico, ¿veis que es de plástico? ¿Veis que se dobla? Es de plástico, ¿de acuerdo? Viene con los orificios para el cajillo universal para apretarlo con los tornillitos al cajillo. Esto se ensambla fácilmente hasta que suena clic. Lleva unos pezoncitos donde encaja a la perfección, ¿veis? Y de esta manera luego resulta más fácil porque tiene unas lengüetas de plástico que encajan en unos salientes que tiene. Luego con un destornillador puedes un poquito palanca y sale de nuevo el mecanismo. De esa manera no tienes que anclar físicamente el mecanismo al chasis, sino que simplemente luego le pegas un tironcito al mecanismo y sale del cajillo sin ningún tipo de problema. Deciros que esta referencia de esta botonera es la PUKNT008 y esta es la PUKNT104, ¿de acuerdo? Esta, ¿ok? Bien. Vamos a pasar a conocer otro producto interesante, que es el detector de techo inalámbrico. Ustedes sabéis que, bueno, no sé si lo sabéis, Dinui se caracteriza porque tiene una gama interesante de dispositivos en RF. Uno de ellos es, mirad, este detector de techo, ¿de acuerdo? Si no recuerdo mal, hay otra versión de este, que es a pilas, esto es RF, pero aunque sea RF, que darle una alimentación a 220 voltios. Si no recuerdo mal, tienen que tener otro modelo que es a pilas, donde no va alimentado a 220 voltios, creo que es así, que es el modelo que va a pilas, a batería, pero este no, este hay que alimentarlo a 220 voltios. Es tan sencillo como colocar el dispositivo, emparejarlo en RF dentro de la misma red de dominio. Ahora después lo veremos en el ETS qué parámetros tiene. Y bueno, en la parte frontal, si os fijáis, tiene también una ruedecita donde podemos modificar el ajuste tanto del tiempo como de la luminosidad. No he visto la base de datos en ETS, pero auguro que este dispositivo me va a permitir bloquear o desbloquear el que se permita modificar esto, ¿de acuerdo? Normalmente suelen llevarlo los detectores KNX. ¿Para qué se hace eso? Para que si alguna persona que no ha programado la instalación le da por modificar esto, pues es un lío, porque después a lo mejor puede ser que no funcionen los dispositivos como debe funcionar. Por tanto, normalmente os vais a encontrar que estas ruletitas de ajuste se pueden habilitar o deshabilitar en ETS. Lo comprobaremos si el dispositivo lo lleva, ¿vale? Este dispositivo, el de empotrar, lleva unas lengüetas, hacemos el orificio en el techo y lleva esas lengüetas metálicas en las cuales apretamos, así, ay, y se me sale, apretamos, a ver, apretamos así, y se encaja perfectamente dentro de lo que es el techo desmontable o lo que sea, ¿de acuerdo?
La clema que lleva no es una clema bus, es una clema convencional, tiene el formato de la clema bus, pero de color gris, para indicarnos que aquí hay que llevarle una tensión a 220, ¿de acuerdo? No quiere decir que el color gris indique que hay que darle tensión a 220 o que esté normalizado eso, ¿no? Quiere decir que es diferente de la tensión CAN-X, te está dando un color distinto para que digas, ostras, aquí pasa algo, esto no es lo que estoy acostumbrado a ver, ¿de acuerdo? La referencia de este detector es DMK5X230, ¿de acuerdo? Luego veremos la ficha técnica, el alcance, bueno, no sé si aquí la ficha técnica me dice el alcance a una altura de 2,5 metros, colocado a 2,5 metros de altura. Tiene para movimientos cortos un alcance de un diámetro de 3 metros y para movimientos transversales de 7 metros, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué más cosas? A ver, pone aquí, consumo 29 miliamperios, pero bueno, como no se conecta al bus, me da igual, se conecta directamente a 120, ¿vale? Bueno, interesante, mira, dentro de la cajita viene un obturador. Muchas veces me han preguntado, oye, cuando voy a tapar una parte de la óptica del detector, a lo mejor lo hacen con cinta de carrocero, con cintilante, con un papel, con lo que sea, por tal de cubrir una zona que no quieras que detectemos. Estas pestañitas son los obturadores. No todos los fabricantes vienen en la cajita los obturadores. Por ejemplo, le viene en la cabeza a un fabricante que no lo lleva. Pero la gran mayoría lo lleva. Entonces simplemente el obturador lo que me implica es que cuando yo vaya a colocar el detector, si yo quiero cubrir una zona que no me detecte, tan simple como colocar la pestañita esta, ¿veis? Se coloca en la óptica y lo que estamos cubriendo es una zona en la cual no queremos que por ahí nos detecte. Viene en la caja pues prácticamente toda la óptica cubierta, porque, bueno, puede ser que queramos simplemente una ranurita para cubrir una zona determinada de la salida de una puerta o cualquier cosa de ese tipo. Y, bueno, pues es interesante también que vengan con su obturador. Vale. Más cosas interesantes. ¿Cuánto vale este detector? Vamos a ver cuánto vale en catálogo este detector. Este es el DMK5X230. Voy a ver cuánto vale este. Este vale 185 euros más impuestos. También un precio genial, 360 grados, 7 metros de cobertura. En RF, importante, en RF, ¿de acuerdo? Importante. Vale, vamos a ver más cosas. Os voy a enseñar ahora un sensor de temperatura y humedad en RF a batería, que es este. Mirad. Este dispositivo es un sensor a batería. Si yo no recuerdo mal, creo que mis compañeros desconectan. Exacto, mirad. Este dispositivo, os lo digo para que lo que sepáis, simplemente por RF me está enviando la señal de temperatura y humedad al bus, ¿de acuerdo? Me dice luminosidad, temperatura y humedad, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión está en que como me lo envía en RF, es muy cómodo y además no lleva alimentación a 220, sino que va a batería, si os fijáis. Ahí va la batería, ¿veis? Ahí va la batería. Pero nosotros le hemos puesto ahí un papelito, no sé si lo veis por aquí. Nosotros le hemos puesto ahí un papelito blanco, ¿lo veis? ¿Por qué le ponemos ese papelito? Pues porque si no lo vamos a usar, la batería se gasta. Entonces le ponemos un papelito para que la batería no se gaste, ¿de acuerdo? Luego cuando vayamos a usarlo, a lo mejor para hacer las prácticas en el aula o lo que sea, pues le quitamos el papelito y después se lo volvemos a colocar. ¿Ok? Lo bueno que tiene esto es que es móvil. Yo aquí lo tengo y estaría aquí en la mano, ya estaría emitiendo pues la señal de temperatura y humedad que hay en este sitio. Lleva unos orificios por si lo quieres colocar en la pared atornillado con unos tornillitos. También lleva un accesorio para pegarlo. Voy a mirarlo para que lo veáis, ¿veis? Lleva con una cinta de doble cara donde lo podéis pegar, ¿de acuerdo? Lo interesante es que es móvil, que lo podéis colocar en una pared o después de desmontarlo y ponerlo en la pared contraria y es muy cómodo porque podéis medir la temperatura en un momento determinado. O si por ejemplo tenéis una cámara de refrigerado y tenéis algunos puntos de temperatura controlados, pues podéis mover la sonda de temperatura de distintos puntos sin tener que modificar el bus, cambiar la instalación de cableado del bus. Mirad que chiquitito y es que es muy fácil de transportar. Y una vez que lo tienes programado, es tan sencillo como simplemente ponerlo donde lo vayas a colocar y por RF te están enviando la señal de temperatura y humedad en RF. ¿Cuánto vale este dispositivo? ¿Cuánto vale este dispositivo? Bueno, os voy a decir
Este dispositivo tiene la referencia, como digo, muy interesante, SEK5X010. 010, SEK5... Vale, este dispositivo vale 123 euros. Precio catálogo. Esto luego hay que aplicarle, como digo, descuentos instalador, o si queréis comprarlo en la tienda de Icanex School, también tenéis descuento de estos dispositivos para la gente que compre en la tienda de Icanex School. Bueno, lo que iba a referir, este dispositivo te puede sacar más de un apuro, porque si necesitas hacer una puesta en marcha en algún sitio, necesitas medir la temperatura rápido de una forma rápida, pues llevando esto siempre en la maleta de herramientas, es muy sencillo. Lo empareja con cualquier acoplador de RF Icanex que lleves también, que también es muy pequeñito, y rápidamente está haciendo el ajuste de temperatura o sacando valores medios de una habitación. Por tanto, es muy recomendable también. Vale, vamos a ver ahora una interfaz de pulsadores. Una interfaz de pulsadores NRF. Mirad,